poca memoria o hay que ser más cuidadoso, o van aplicaciones, o no sé, cualquier ingeniería, ¿no? Cualquier aplicación de donde hagan una simulación de algo, tienen que saber que en la computadora los números no son lo que son con la profe de Maldeo, con la profe Alba, bueno, esto de el romanticismo de los infinitos que tenemos conceptualmente, que es tan bueno y tan sano para la ciencia, pero bueno, en el mundo digital, lamentablemente, es todo discreto. Ahora vamos a entender un poquitito más eso. Entonces, estamos parados empezando acá aproximación de funciones, así que vamos a ver un poquitito esto de introducción a información digital y al procesamiento digital, ¿no? Entonces vamos a irnos a ver un poquito más adelante, vuelvo a avanzar, después le voy a pasar, le voy a dejar ir dejando a pedacito para que lo puedan utilizar. Ya vimos Newton, vamos por acá. Entonces vamos a empezar a ver, esto tampoco. Aproximación, bien. Entonces vamos a empezar a hablar con aproximación. En el mundo real, básicamente se conoce como el mundo analógico. Es decir, analógico donde básicamente lo que pasó hasta el año 1940, 1950, donde tenemos casi todos los parámetros de la naturaleza, y acá vuelvo a esto del romanticismo de la naturaleza, que también hablan mucho de la belleza de la naturaleza, algunos lo llevan para el lado de la religión con la creación del universo y la belleza de los colores, bueno, todo lo que sabemos que tiene el universo, como lo percibimos. Ahora bien, cuando hablamos de cualquier parámetro, cualquier fenómeno, por ejemplo, hablemos uno muy conocido por todos, que en La Rioja lo conocemos bastante, que nos visita, que es la temperatura. Es un parámetro, en este caso, ¿qué tipo de magnitud es? Para los que están cancheros con la física. ¿Qué magnitud es la temperatura? ¿Se acuerdan? Escalar. Muy bien, Franco. Bien, la magnitud escalar. Es decir, por cada punto del espacio yo tengo un valor de temperatura. Ahora bien, el valor de temperatura, esa magnitud escalar, ¿es un número de qué tipo? Si yo la mido con un dispositivo de muy buena calidad, con el megatermómetro traído de Alemania, o sea, si la guardo en un número, ¿qué tipo de número es? ¿O a qué conjunto de números pertenece la temperatura? Tiren, chicos, no tengan miedo. ¿Enteros? Algunas sí, pero no reales. De 22 grados pasás a 23, lo tenés algo en el medio, ¿sí? ¿Serían decimales finitos? El conjunto decimales no existe. Acuérdense de análisis matemáticos. Van a ser ingenieros y por ahí van a ser académicos o van a hacer investigaciones y por maestrías, doctorados, postdoctorados y premios Nobel. No existe el conjunto de los números decimales, no está. Tenemos números enteros, los racionales, los naturales. Los reales, profe. Bien, Mica, los reales. ¿Se acuerdan del concepto? Que son las dos los dos palitos con la R con dos palitos, ¿no? Ese es el conjunto de los números reales. Y ahí viene esto que hablaba recién. ¿Cuántos números hay entre dos números reales? Infinito. Bien, entre dos números reales hay infinitos números reales, ¿sí? Perfecto. Ahora bien, entre el segundo 2 y dentro de 2 segundos el segundo 4, ¿cuántos instantes hay en el medio? El tiempo que transcurre. O sea, de nuevo la pregunta sería, la aclaro más la pregunta. Ya sabemos que el parámetro, por ejemplo acá si estoy viendo este parámetro físico, una señal física que sea la temperatura, ¿ven la pantalla? ¿Sí? Bueno, ¿ven este parámetro? Tiene continuidad, es decir, es, como bien decía recién Mica, tenemos entre dos valores acá del eje Y, hay infinitos valores, inclusive dentro de esto que es una senoidal, por más que se llamaba entre 1 y menos 1, entre ese 1 positivo y ese menos 1 acá abajo, hay infinitos valores, e inclusive entre el 0 y el 1 también hay infinitos valores, es decir, el eje Y tiene infinitos valores entre dos puntos cualquiera que yo tome en ese eje. Bien, entonces el eje Y, tengo infinitos valores, son números reales. Ahora bien, en el eje X, y acá tengo el tiempo, ¿sí? ¿Cuántos valores hay, por ejemplo, entre el segundo 1 y el segundo 2? Vos, Mica, no me hables, no quiero escucharte. Infinitos.
Bien, fíjense que estamos en un conjunto, o estamos hablando de funciones, para describir la temperatura, por ejemplo, o fenómenos que se describen con infinitos valores en su recorrido, es decir, pueden tomar, está bien, infinitos valores de temperatura no, pero sí tengo, aunque sea entre menos 1 y 1, hay infinitos, así que no tengo discretizado, es decir, puede tomar cualquier valor, entre dos valores va a haber siempre infinitos valores. Y por el lado del tiempo hay infinitos momentos. Eso hace que la naturaleza tenga, por ejemplo, infinitos colores. Cuando dicen cuántos colores, bueno, con una tarjeta gráfica que pongo la GeForce porque quiero jugar al Fortnite y demás, bueno, tendrá una determinada cantidad de colores con la pantalla tal, pero en la realidad, salvo aquellos que tengamos discromatopsia o algún daltonismo, la naturaleza nos inunda con infinidad de colores. Quiere decir que en sí la naturaleza es continua, por decirlo de una manera, o es analógica, que tiene infinitos valores, tanto dominio, y tenemos infinitos instantes. Bien, ¿cuál es el problema que tenemos? Antiguamente yo más o menos podía manejarme con este sistema, con algunos sistemas antiguos, voy a ir destapando esto, los sistemas eléctricos, por ejemplo, un sistema de control de velocidad de un ventilador antiguo era continuo, un motor de corriente continua, yo tenía un servo que manejaba todo en continua, los infinitos valores, un equipo específico, analógico, un amplificador, bueno, no sé, quizá acá los mecatrónicos pueden ubicarse con algo, quizá algo industrial, pero eran cosas del pasado. Un control de velocidad de un motor de corriente continua del año 40 era continuo, ¿sí? O sea, era de corriente continua y tenía los valores. De hecho, yo estudié eso, les cuento, porque y viví la migración de lo continuo a lo que viene después. Bueno, pero bueno, eso era caro, era complicado. Cuando variaba la temperatura de un transistor, te variaba la velocidad, teníamos un montón de problemas por lo que se llamaba el drift térmico, que era el desplazamiento térmico, bueno, un montón de problemas, y era caro, costoso, consumía mucho, bla, 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 y después teníamos un problema, tenía que hacer todo un sistema de control para un solo motor, para controlar la velocidad, no sé, de un ventilador de una planta, y ese control era específico y no podía controlar otra cosa que ese motor. Entonces, cada motor requería un control independiente y era todo un problema de diseño electrónico. Bien. Con el tiempo fueron diciendo, mira, a ver, la computadora ya existe, 4050, ya tenemos dispositivos digitales, el único problema es que estos dispositivos trabajan con ceros y unos, es decir, prendido o apagado, binario, 1-0, verdadero o falso, álgebra de Boole, tabla de Carnot y todo lo que ya algunos deben haber visto en algún lado, y con eso vamos pasando, se vieron en la obligación de migrar estos valores analógicos a valores digitales. Y ahora vamos a empezar a ver qué es este camino que recorre el romanticismo y los infinitos valores que tenemos en la realidad física que vivimos, cómo llevamos eso hasta dentro de una computadora, o un dispositivo digital, o ahora escucharon hablar de lo que es IoT, Internet de las Cosas, Internet of Things. ¿Escucharon hablar de eso? ¿Alguno? Lo puedo poner en el chat por ahí, porque si no, no. Bueno, empiezan a haber aparatitos sueltos por ahí que ven la temperatura en algún lado, están conectados permanentemente en línea. Son dispositivos digitales que nos conectan con las cosas, ¿sí? La heladera la puedo programar, la cafetera, tengo sensores de tráfico, sensores de temperatura, sensores de luz para que la ciudad prenda o apague, lo que viene mucho con el tema de ciudad inteligente, miren la polución acá o arriba del cerro, bueno, hay un montón de dispositivos que vienen en ese sentido. Acuérdense, IoT o IoT, que es Internet of Things, que está muy, muy en boga, sobre todo para los mecatrónicos, para todos vamos a vivirlo, ¿no? Bien, entonces vamos a ir pasando esta señal que es analógica del año 40 a el mundo digital. Entonces lo primero que normalmente se pasa es, bueno, hay un sensor. Cuando decía que acá tenía la temperatura, que tomaba valores de temperatura, 20 grados, 22 grados, ahora un poco menos, estamos 12, 14, está un poquito más fresco, pero hay infinitos valores ahí, y es una señal que la tengo que medir con un tubito con mercurio, o con algún aparato raro, y la verdad que la computadora no tiene como el médico que sacudía el termómetro abajo la axila y lo miraba a contraluz para ver el brillo del mercurio adentro. ¿Alguien sabe lo que hablo cuando hablo de un termómetro de mercurio? Sí, ¿no? Sí. Bien, bueno. Sí, profe. Imagínense que la computadora ese no tiene puerto USB ese termómetro, entonces necesito alguna otra cosa. Entonces, bueno, vamos a un dispositivo digital que está plagado de dispositivos de termocupla, sensores de temperatura y demás. Entonces yo puedo fácilmente convertir, escúchenme bien porque es importante, son lo que se conocen como transductores o sensores que yo puedo convertir
un parámetro físico, como por ejemplo la temperatura, la presión, la velocidad, un campo eléctrico, una corriente, o la fuerza, el peso, ¿vieron las balanzas? Una báscula, infinidad de parámetros, los convierte de ese parámetro físico a un valor eléctrico, a un parámetro eléctrico, que eso también pasaba en mi época, en los 40. Este parámetro eléctrico normalmente es un voltaje. ¿Ustedes ya están cursando física 2, electrotecnia? Sí, ¿no? ¿Ya vieron voltaje, corriente, ley de Ohm? Sí, profe. Bien, entonces casi todo termina en un voltaje y... Esperen que estoy poniendo... Y ahí vienen nuestros amigos, lo puedo medir. Una vez que lo pasé a temperatura, la temperatura pasó a voltaje, en vez de medirla con un termómetro, ya lo mido con un tester, ¿sí? Una pinza amperométrica, bueno, alguna cosa de estas, y puedo medir en voltios lo que era, o sea, tengo un equivalente en corriente, en tensión eléctrica de nuestro parámetro físico, ¿sí? Entonces, primer paso lo paso a señal eléctrica. La señal eléctrica suele traer ruido porque el termómetro era comprado en el lejano oriente y por ahí no era de mucha calidad, o porque por ahí, bueno, digamos, lo que antes uno tenía la idea de lo que era digital era de muy buena calidad, y con el tiempo y tanta importación, por ahí ya miramos de reojo todo lo digital. Hay algunos, que es un Fluke, es muy bueno, pero tengo otro, a ver si lo tengo acá. Tengo este que tenía en la Facu, que ya no es un Fluke, o sea, es otra marca, siendo los dos digitales, pero hay uno que es de mayor precisión que otro, para decirlo finamente, ¿no? Todos sabemos que hay dispositivos de más calidad y de menos calidad, y en la electrónica, sobre todo la más barata, se nota mucho. Hay termómetros que miden cualquier cosa, como relojes que varían el tiempo más rápido, más despacio. Entonces, eso también tiene ruido, variaciones y demás. Entonces viene todo un proceso de filtrado después, pero fíjense acá. Todavía tengo infinitos valores de voltaje, porque el voltaje es un parámetro que también tiene infinitos valores, y también tengo infinitos valores en el tiempo. O sea, sigo teniendo en Y y en X los dos infinitos. ¿Ahí entienden eso? ¿Hasta ahí venimos? Esto es importante, ¿sí? Conceptualmente quiero que lo lleven bien, pues les va a servir para muchas otras cosas. Ahora bien, ahí paso al filtrado de la señal, donde yo saco un poco del ruido. Esto es casi transparente para los usuarios habitualmente. Filtrado de señal y tengo la señal filtrada. Sigo teniendo infinitos valores, y acá hay infinitos valores, pero eliminé el ruido eléctrico. Si al lado tiene un motor, le puse un filtrito, un capacitor para que me lo planche un poco. Bueno, no se preocupen los que no están en electrónica, pero esto les va a permitir una señal mejorada. Un poco la señal más cercana. Fíjense, este valor, esta es la temperatura, por ejemplo, en el termómetro de mercurio, y esto ya es el valor digital filtrado, que está bastante parecido a esto. Fíjense que ya tengo un error por la medición, no lo puedo evitar el error, pero no hay cerca. Bien, y ahora sí viene la parte casi final. ¿Cuál es? Yo necesito primero pasar esto de analógico a digital. Y ahí vamos a ver un poquitito de lo que hablé cuando hablamos de los números. ¿Se acuerdan? Cuando yo decía, tenía una Commodore, ¿se acuerdan? Para guardar un número. En 8 bits, un número de un byte, 8 bits, la cajita solo con 8 unos y ceros. ¿Cuántos números puedo guardar ahí? En 8 bits. 2 a la 8. Bien, de 0 a 255, es decir, son 256 estados. Y acá le doy la razón a Mica, que hoy me dijo, son enteros. Bueno, en la computadora no hay dos tipos, en realidad son solo cajitas que pueden tener un 1 y un 0, que son los bits. Entonces ahí Mica va por el lado correcto. Bien, entonces tenemos que pasar esto que está acá a alguna forma de número binario. Entonces viene el conversor analógico digital. ¿Qué hace el conversor analógico digital? Y dice, bueno, cuando esté acá arriba, ven acá la manito mía, voy a tratar de agrandar esto. Si estoy acá arriba, ¿sí? Que esto sea 2-1, es decir, 255 o en hexadecimal FF. ¿Me entienden? Y si está acá abajo, que sea un 0. ¿Me entendieron ahí? ¿Sí? Están en silencio, me preocupan. O sea, un conversor analógico digital hace eso. Dice, bueno, busco el nivel más alto, le pongo ahí 255, si es de 8 bits, ¿no? Supongamos que tengo un conversor de 8 bits.
8 bits, entonces cuando todo esté arriba, el valor más alto que voy a poder tener es 255. Entonces que el máximo del parámetro a medir sea 255. Y el mínimo sea 0, pónganle. ¿Me entienden? ¿Hasta ahí? Sí, Tengo que hacer coincidir el rango que tengo más o menos con el rango de mis números, porque si no me va a quedar desplazado. Y voy a tener un rango de temperaturas y me va a dar 255 para 4 grados, 255 para 5, para 6, para 7, hasta para 20 grados. Entonces no, tiene que estar dentro del rango donde yo me muevo. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Si yo solamente tengo 255 niveles o 255 estados distintos, ¿qué quiere decir que? Por ejemplo, entre el 255 y el 254, ahora sí, contestame, Mica, por favor, que andas por ahí, ¿cuántos tengo en el medio? Entre 255 y 254, ya en binario acá. ¿Cuántos valores hay en el medio? En el mundo digital. ¿Te animás, Mica? Creo que se le corta el internet. Creo. Ah, bueno. No, Mica, qué pena, pues ya era la que estaba con... Bueno, alguno que se anime, ¿cuántos valores digitales, cuántos valores hay entre 255 y 254, por ejemplo? Bien, paso de tener los infinitos valores que tenía acá, a tener acá una rayita, un papel cuadriculado, donde solamente puedo tener 255 valores. Y por ejemplo, voy a traer dos rayitas acá, vamos a dibujarlo para que sea más... Sí, por ejemplo, estoy acá, ¿sí? Vamos a suponer que estamos acá. Y el que sigue es este. Vamos a pintarlos más gorditos para que los vean bien. ¿Sí? Estoy de este, por ejemplo, este es 250 y este es 251. Si el valor que yo realmente tengo del parámetro eléctrico viene acá en el medio, lo siento, muchachos, o va a estar en 251 o va a estar en 250. Pero entre 250 y 251 no hay nada. ¿Sí? En cambio, cuando yo estoy todavía en el mundo analógico, entre 250 y 251 tengo infinitos valores. Y esa es la principal diferencia a la hora de traer algo analógico al mundo digital. Los cuantifica, profe. ¿En serio? Tengo que cuantificarlo, algunos lo codifican, lo cuantifican, pero claramente lo tengo que llevar a los niveles disponibles que tengo. Y ahí viene la importancia de saber, bueno, el conversor analógico digital puede ser de 8 bits, de 12 bits, de 14 bits, hay de distintos niveles. Cuanto más bits tengo, obviamente voy a tener más valores, más de estados posibles, o más números posibles, y entonces voy a tener más precisión. ¿Dónde notaban esto? A ver, díganme ustedes, como informáticos o chicos que ya son nativos digitales, ¿dónde notaban esto? ¿Dónde se nota mucho esto? ¿Alguno que tire y pegue? Están callados, me parece que el cobrecillo los hace sufrir mucho y me los deja silenciados. ¿Dónde se nota esto? Cuando tengo poca resolución, por decirlo de una manera. En realidad, cuando hablamos de color, es profundidad de bits. Es cuando empiezo a ver las cosas, no tanto el pixelado, pero las primeras placas de video en las computadoras que tenían pocos colores, poca cantidad de colores. Entonces se nota que en la cara había 3 o 4 niveles y queda como todo aplanado, ¿sí? O en la música tenía muy baja calidad de sonido, ¿sí? Bien. El último paso, bueno, acá tenemos ya discreto esto, pero todavía fíjense que todavía sigo teniendo continua la línea en este tiempo, quiere decir que tengo valores discretos es que no son infinitos, ¿eh? Es como, por un lado, o sea, son opuestos. Infinitos valores, un valor analógico, y el discreto tiene valores discretos, es decir, una cantidad finita de valores. O sea, no tengo entre dos valores hay nada, como en este caso. Ahora bien, en el tiempo todavía mantengo lo mismo. Y ahí viene la última parte, que es cuando realmente se toma el sampleo, que es el sampling, que viene la muestra, y tengo lo que podría ver acá en estos puntitos, ¿ven? Estos puntitos ya sería el valor, o la señal de la temperatura digitalizada. Tengo para cada instante, no voy a tener para cualquier valor, sino voy a tener
discreto en el valor, discreto en el eje Y, pero también discreto en el tiempo. Es decir, que no tengo una forma continua, sino que tengo una serie de puntos, ¿sí? Serie de puntos. A veces una nube de puntos, pero son puntos. Una secuencia, de hecho, son números uno atrás del otro. Ya no me importa y hay un valor, digamos. Lo que me da esta distancia, cuanto más cortita, fíjense que ahora ya tengo dos parámetros que me dan la precisión, que uno se confunde por ahí y dice, es más precisa la cámara de 15 megapíxeles. Una cosa es la cantidad de puntos que yo tengo para definir una imagen y otra cosa es la cantidad de colores que puede tener cada punto. Se conoce como, por ejemplo, profundidad de color al número de bits con el que guardo cada canal de color. Fíjense que un color, ¿con cuántos valores se define un color? Estoy sacándolos un poco de tema, pero es importante que sepan. En la compu, o en el mundo en general electrónico o digital, ¿cómo define un color? ¿Cuántos números necesito para definir un color? 3. Muy bien, vale. ¿Cuáles son? RGB. ¿Sí? Claro, rojo, azul y verde. Bueno, ahora a ver, algún gurú de los que me contestó, a ver, Nahuel. ¿Entre qué valor vos podés definir RGB en la compu para definir un color? Cuando vos pones un color en estos tres parámetros, RGB, pueden ir entre 0 y ¿qué número? Entre 0 y 100, profe, ¿puede ser? No. 255, profe. No, profe. ¿Sí? ¿Quién es? Ahí, me callaste. Nahuel, venía. Josías, tiraste. 255. Me gustó otro que tire y pegue. ¿Quiénes votan? 256. Bueno, 0 a 255 es 256. Bien. Normalmente pones de 0 a 255 es el número más grande. Fíjense, ahí nomás le pregunto, volviendo a lo que estábamos viendo recién, ¿cuántos bits de profundidad tiene esa codificación de color? 255. No, esos son los valores. Te pregunté cuántos bits. 3. Está bien, son 3 porque es uno por cada color, pero ¿cuántos bits tiene cada canal? El canal rojo, el red, la R. Uno. Sí, es lo que les dije acá, che, están medio dormidos hoy, ¿eh? Si acá tengo 8 bits, ¿cuánto tenía? Entre Z y... ¿De qué caballo era? ¿Cómo es? ¿De qué color? 255. 255. Bien. Entonces, la profundidad de bits, cuando estoy hablando de entre 0 y 255 en los tres canales, cada canal tiene 8 bits de profundidad. ¿Sí? Y obviamente eso me salen más combinaciones. En total tengo 3 por 8 son 8 y 8 son 16, son 3 por 8, 24 bits en total. Entonces me va a dar una determinada cantidad de combinaciones de colores, que lo puedo sacar. ¿Cómo hago para saber? Creo que eran 16 millones, profe. Las y bueno, combinaciones fácil, que es 2 elevado a la 3 por 8, 24. 16,7 millones de colores con 3 canales de 8 bits. Ahora bien, en lo que es gestión de color, en la industria gráfica o en algunas industrias muy precisas de colorimetría, trabaja con una mayor profundidad de bits, puede ir hasta 12 bits. Por ejemplo, las cámaras famosas, una Nikon, una Canon buena digital, tiene más profundidad de bits. Es decir, además que tiene muchos megapíxeles, que es otra cosa, olvídense, tengo más bits en cada canal. En vez de tener 8, puedo tener 12, puedo tener 16, depende del conversor que tenga. ¿Sí? Entonces, con eso, fíjense, yo puedo variar que estas líneas estén más separadas o más amontonaditas. Entonces, el saltito entre valores va a ser menor. ¿Me van siguiendo? Entonces, la cantidad de bits que yo tenga en la codificación, o como lo había llamado alguien más, cuando en la conversión, me va a dar, en cierto modo, la precisión que tengo. Y luego tengo algo que es cercano, que tiene que ver con la velocidad de sampleo. Yo estoy tomando la temperatura, o sea, tiene que ver con algo. Alguien acá hizo, ustedes son todos chiquitos, tengo un problema con ustedes, pero, bueno, pero juegan al Fortnite, ¿sí? ¿Quién juega al Fortnite? Acá no me digan que no, pues lo tengo fichado. A veces. Bueno, Ya, José, profe, ¿a cuántos FPS te corre tu Fortnite? Y entre 60, Bien. 50, 60. Básicamente es parecido a eso, ¿no? Es la cantidad por segundo. FPS son frames per second, cuadros por segundo, similar al cine, que eran con un rollito, una película, que eran, o la televisión, que son 50 cuadros por segundo, 40 cuadros por segundo, o menos, creo que. Cuanto más tengo de eso, obviamente el ojo humano no necesita mucho más, el oído tampoco, ya vamos a ver en qué caso se aplica.
Bien, entonces fíjense cómo tengo por un lado una determinada precisión que me la da la cantidad de bits en cuanto a los niveles que voy a tener para codificar el valor analógico, y por otro lado la velocidad de muestreo. Y ahora le pregunto, ¿es importante? O sea, para todo me sirve, para hacer una pregunta. Si yo estoy midiendo la temperatura de una habitación como esta para el aire acondicionado, para prender la estufa o algo, ¿qué frecuencia de muestreo tengo que tenerla? Tengo que tomar la temperatura cada un segundo, que es un hertz, cada un microsegundo, que es un milimicro sería kilo, cada un kilo, cada megahertz, o sea, cada cuánto tengo que tomar la temperatura para tener un control adecuado de la temperatura. Y cada segundo no hace falta que lo esté midiendo. ¿Por qué? Porque no cambia tan rápido la Bien, temperatura. fíjense, Valentín está hablando de algo que es el teorema de Shannon, que no viene acá ahora, lo van a ver seguramente más adelante, en alguna otra materia del sistema de control, que es, y si yo estoy controlando la temperatura, que varía suavemente, varía muy poco, que varía, no sé, 1 o 2 grados por minuto, o 3 grados como mucho, y no necesito estar entrando cada ratito a medirla, ¿sí? En cambio, si estoy midiendo, por ejemplo, a ver un parámetro que varíe más, es decir, la intensidad de la luz, o algún otro parámetro que varíe más, o la presión en un dispositivo que estoy haciendo en un reactor nuclear, y preferiría medir la velocidad. Por ejemplo, tengo una máquina que le quiero controlar la velocidad y gira a 30, o sea, a 3000 vueltas, y tengo que medir la velocidad mucho más rápido que eso. Entonces, ahí necesito otra frecuencia. Bien, los ejemplos claros de esto, ahora yendo más a la aplicación, son, por ejemplo, en mi época, la música, el sonido, el oído humano, entre qué frecuencia y qué frecuencia escucha. Ya hablamos de esto, creo que, pero bueno, una audiometría. Cuando alguien fue a hacerse una audiometría, 20 y 20.000. Sí. O 30, 30. de 5, 10 Hz, digamos, de una frecuencia muy baja, muy grave, a algo bien finito, que vas a ir a 20 con mucho 20 kHz, 20.000 Hz. Más arriba de eso, olvídate que tu oído no lo escucha. De hecho, uno puede hacerse la audiometría famosa. Yo soy piloto, entonces todos los años me ponen los auriculares y te hacen escuchar distintos tonos a ver si los escuchas. Y es común que la gente con la edad vaya perdiendo la audición, sobre todo en las frecuencias altas. Y hay gente que no escucha nada tampoco, ¿no? Bien. Bueno, esperen, déjenme ver el chat, que no haya preguntas. Profe, en los fotogramas sería casi algo similar. Por ejemplo, el ojo humano creo que no puede ver más de 60 fotogramas, ¿puede ser? Bien, el fotograma es parecido. ¿Para qué querés tener 144 FPS en el Fortnite si tus ojos no pueden, con 40 o 50 ya creen que es continuo? De hecho, cuando tengan dudas de esto, agarren los libritos, en su casa a ver, tienen hermanitos chiquititos, los libritos de juego de Disney, que uno agarraba y eran como una película, uno los suelta y va pasando las hojas, y con que pases más de 40 hojas, 30 hojas por segundo, ya vas a ver como si fuera una película. De hecho, si ustedes ven el rollo de una película, son cuadros uno atrás de otro, son fotos una atrás de otro, pero la ven pasar muy rápido y no se dan cuenta de que en realidad no es una imagen continua, sino son una secuencia de fotos. Es decir, que los ojos nuestros integran, ¿sí? Bien, Agustín, sí es eso, también depende del ojo del monitor, perfecto. O sea, obviamente, si el monitor no le da el cuerpo para cambiarte las pantallas rápido, está complicado, pues vas a ver como un parpadeo y no vas a tener continuidad. A cambio, hay monitores de buena calidad y de hecho hoy están volviendo a los monitores viejos de CRT para los juegos de alta definición, porque al ser continuos, son casi analógicos los CRT, te permite llegar a frecuencias más altas de FPS. Lo sé porque mi hijo de 10 años anda con eso. Bien, pero ahora, ¿dónde termina esto? Estamos viendo si este profe está hablando de números y la verdad me tiene cansado, no entiendo nada. Bueno, cuando ustedes escuchan música en Spotify o en un MP3, el archivo MP3 no es otra cosa que el sonido que salió de un micrófono grabado, que es esto, la voz, el audio, la batería, la guitarra, que fue digitalizada y terminó siendo, voy a achicar esto, bueno, siendo lo que, perdón que tengo el mouse, terminó siendo una secuencia de números. El primer valor, el segundo, el tercero, una secuencia de números, ¿sí? Una serie de valores. Eso es la música. Un archivo de música no es otra cosa que una serie de números. El MP3 está compactado, después podemos ver, pero en realidad cuando uno compraba un CD, ¿cuántas canciones entraban en los CDs viejos? ¿Saben qué era un CD antes de los MP3? Bueno, uno compraba el CD, tenía 12 canciones porque
no estaba compactado, no estaba comprimido. ¿Sí? Entonces tenía la secuencia de números cruda, tal cual salía y se digitalizaba, tenía eso. Y eso lo ponía en un reproductor de CD y lo hacía sonar. ¿Sí? Entonces tenía una velocidad de sampleo, y ahí cuando nosotros, no hace muchos años, ¿no? Yo vengo del disco de pasta, para que se me dé, pero en mi juventud he visto, yo podía ripear música. Entonces ponía el cablecito, conectaba a la computadora y hacía que la computadora convierta el sonido de un casero, de un disco, a digital con una frecuencia de sampleo determinada. Ahí tenía, no sé, 12 bits, ahí tenía los dos parámetros. Bits para la profundidad, 12 bits, 14 bits, 8 bits, 10 bits, lo que sea, y una frecuencia de sampleo. Y como bien decía Valentín, en la música, y no me alcanza con una muestra cada un segundo, pues no escucho nada. Necesito ir por lo menos, de eso dice el teorema de Shannon, el doble de la máxima velocidad que quiero registrar. Es decir, que si quiero registrar 20 kHz, van a ver que las velocidades de sampleo normalmente iban entre 40 a 100 y algo de kilohertz. ¿Sí? Iban 2 o 3 veces más que la frecuencia máxima que quiero registrar. ¿Sí? Y con eso, la calidad de un CD es muy aceptable, muy buena, y después eso simplemente, vieron cuando ocupan el zip, que achican un archivo que tenía 4 megas, y lo comprimen y le quedan 2 megas, bueno, eso hace el MP3. Además de pasar de ser una lista de puntos, de valores, de números, los comprime evitando redundancia. Bueno, no vamos a entrar en eso. Pero básicamente, tanto en todo lo que es registro de imagen y registro de audio, es que esto explotó. Hoy en día toda la telefonía es digital. La televisión es digital. Bueno, ni hablemos de la computadora. Entonces, todo lo que era analógico, antes se transmitía por radio, uno tenía la antena afuera, y los canales todavía hay un canal de aire, ahora hay canales digitales, pero había canales analógicos, donde se modulaba digitalmente, analógicamente, la señal de video. Y la música también, todavía tenemos, la radio AM está modulada analógicamente. Entonces, recibe una señal analógica, la demodulo y es una señal analógica. ¿Vamos? Entonces, fíjense que al pasar algo del mundo físico, acá, de los infinitos, con infinitos valores posibles en el EGI e infinitos valores de tiempo, termino en discretos, algunos valores, por ejemplo, 255 valores en el EGI, y los valores en el tiempo me los va a dar la frecuencia de muestreo que yo tenga. La electrónica ha ido evolucionando y cada vez es más rápida. O sea, cada vez puedo tener, cuando yo estaba en la facu, en los 90, en electrónica en Córdoba, no sé, 20 kHz, 40 kHz de sampleo, bueno, hoy en día tengo, a ver si lo tengo. No la voy a tener acá. Pues no lo tengo acá. Tengo una radio digital que samplea digitalmente cualquier frecuencia modulada en cualquier tipo de modulación. Incluso, profe, hay programas para crear música y tratan de simular esos componentes analógicos. Exacto. Y bueno. Exacto. Bueno, hoy todavía hay gente fanática. Te vas a Londres, me acuerdo, frente a Piccadilly Circus, creo que se llama London Records o Virgin. Bueno, hay una casa famosa que en los 2000 debe estar todavía. Yo fui hace un par de años y todavía está el lugar y te venden discos de pasta. Hay gente fanática que todavía, porque le gusta escuchar el ruidito de la púa en el disco, bueno. Y muchos desde el modo digital tratan de simular eso. ¿Sí? De hecho, también hay gente que utiliza la cámara de fotos con rollo, con film todavía, con película, en lugar de la cámara digital. Pero bueno, son más bien cuestiones románticas que otra cosa. Obviamente es mucho más incómodo andar con 10 discos, todavía tengo discos de mi época, de pasta, que tener un acceso a internet y tener Spotify. Digamos. Tengo toda la música del planeta todo disponible cuando se me cante, igual con las películas y con todo. Pero bueno, es importante esto. Más o menos algunas preguntas. Bueno, ¿se entiende el viaje que tiene que hacer, que se hace desde el mundo físico perfecto de la naturaleza hasta tenerlo dentro de la computadora como un número? ¿Vamos más o menos? Sí, profe. Nica, que me dejaste, que me abandonaste, ¿me seguís con eso? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, esto es un poco lo que genera que a partir de acá, y de hecho esto se usa mucho, imagínense, acá hay ingenieros industriales, civiles no, pero ¿qué tenemos todo? De minas, ¿qué más tenemos? ¿Qué no nombré? ¿Alimentos? Mecatrónica, profe. Mecatrónico ni les cuento. La posición del brazo robot es un valor digital que viene de un ángulo, que es un valor real, fíjate.
la velocidad de movimiento de cualquier robot es eso. Sobre todo, ya lo vas a ver cuando armen algo, en electrónica lo respiramos, digamos, natural. El cambio siempre trabajamos con valores eléctricos, siempre termina en una tensión, porque no es porque seamos fanáticos de la electricidad, porque nos gusta andar electrocutados y con los dedos a las patadas todo el día, sino porque es lo que mejor el ser humano ha desarrollado de todo para manejar la electricidad. Realmente, si hay algo de la naturaleza que el ser humano ha logrado manejar, es la electricidad. Y la maneja tan bien que entonces llevamos toda la electricidad porque él lo puede manejar. Entonces puedo pasar temperatura a electricidad, voltaje, no sé, velocidad a electricidad, presión atmosférica a electricidad, altura a electricidad, lo que quieran. El peso, las balanzas son digitales o analógicas, pero primero pasa de se llama strain gauge, un hierro con una resistencia que se deforma al flexionarse, y tiene un valor de resistencia que varía. Y ahí, por ley de Ohm, que los que están estudiando, puedo hacer que varíe la corriente y varía la tensión. Y mido la tensión. Lo mismo pasa, o sea, todos los parámetros que habitualmente tenemos, un presóstato para medir la presión no sé, en el auto, la presión del múltiple de admisión, la temperatura del refrigerante, la temperatura del aceite, la presión de aceite, todo viene de un valor analógico, una tensión, un voltaje, y ese voltaje lo convertimos a digital y me lo muestra en la pantallita del auto, todo en numerito digital, o me conecto a la computadora del auto y me lo dan digital. Entonces, sepan que... Sí. Profe, usted está hablando del tren de pulso, ¿qué no? El que suelen arrojar los sensores. Ahí estamos por otro lado, porque vos tenés, no quiero entrar mucho, pero eso en general... hay distintos tipos de cosas. O sea, vos tenés conversor analógico digital donde pasás de una señal de voltaje a una señal número. O sea, te termina en un número que puede ser una planilla Excel con una serie de números, a ese nivel, ¿sí? Eso viene de un sensor. De hecho, yo lo he armado varias veces para alguna cosa, con Arduino mismo, toma el valor, lo podemos hacer algún día, tomar el valor de la luz, por ejemplo, con un LDR, con un sensor de luz, un diodo, un sensor resistivo de la luz, y paso un número que me calcula el Arduino, ese sí lo mostré en la mano, que ya se los mostré, la cajita esta, que dicho que es un Arduino. Este cosito tiene incorporado adentro, entre sus pines, tiene varios conversores analógicos digitales. Entonces convierte un valor, entre 0, creo que son de 10 bits, porque es de 0 a 1024, y me permite pasar cualquier valor de temperatura, presión, luz, humedad, sensores de humedad, sensores de posición, bueno. Eso es una cosa, paso del valor analógico del mundo real al número en la computadora. También tiene salidas analógicas. Las salidas analógicas hacen lo contrario. Le pongo 255 y da 5 voltios, y le pongo 0 y da 0 voltios, y le pongo 100 y algo, me va a dar 2 voltios y medio, 3 voltios. Normalmente estos generadores, o sea, lo que sería el conversor DA, conversor digital a analógico, normalmente trabajan con modulación de ancho de pulso, pero no quiero entrar por un tema más bien electrónico, calculo que te referís a eso. Eso es cuando convertís para el otro lado, es decir, un número en señal digital que también lo necesitas. ¿Cuándo pasa el número a ser convertido acá, a señal física? Cuéntenme, ¿a dónde? A ver si tengo algo acá para mostrarles. ¿A dónde? En el ejemplo del auto sería cuando se abre la mariposa de admisión del aire. Acá. Estos son dos auriculares, que los viejos, esto es de un avión, vale, de la aerolínea, ¿no? Acá entro con un cablecito que me da una señal eléctrica, y esto me lo termina convirtiendo en algo físico. Tiene una bobina y varía. Ahora bien, la señal eléctrica esta, que entra a este pin, sale de la computadora, y la computadora no tiene otra cosa que números. Es decir, adentro de la computadora me va a convertir la secuencia de números de mi canción de Spotify o de mi MP3 en una señal eléctrica que va a entrar a este pin, y esto sería un transductor o un conversor, digamos, acá dentro de la compu tengo el conversor digital analógico, y este es el transductor eléctrico a físico, es decir, transforma un voltaje en una señal de audio, que es una variación de presión en el aire, que es lo que me hace que el tímpano pueda sentirlo, y de ahí viene la audiometría en distintas frecuencias, y vibre, bla, 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 todo lo que ya vimos, y estamos todo el sistema, encima acá tenemos hasta el equilibrio, está colgado de eso. Bien, fíjense cómo
nosotros hoy en día vamos de un lado al otro casi sin darnos cuenta. Cuando yo hablo por teléfono, una vez que hablé se digitalizó, o sea, pasó de acá a acá y mandó por red o por Wi-Fi, si es por audio de WhatsApp, mandó una serie de números binarios. Y se lo mandé, por ejemplo, voy a torturarla, pero a ver quién tenemos por acá, a Cami, y Cami recibe mi audio, recibe una serie de números, y cuando le da el triangulito de play, esos números se convierten de nuevo, primero en una señal eléctrica, y luego en el parlantito de arriba, en una variación de frecuencia del aire, en una cuestión física, ¿sí? A través del parlante. Y hay una conversión digital a analógica. Y cuando ella me manda un audio, si me manda un audio, va a ser lo mismo. Si cuando ella hable, su voz primero se transforma en una señal eléctrica con el micrófono, luego el dispositivo lo va a transformar en números, lo va a enviar, y cuando llegue al mío, voy a recibir números, lo voy a convertir en electricidad y luego en sonido. ¿Está más o menos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, imagínense que esto pasa todo el día en todos lados y está permanentemente funcionando todo colgado de esto, ¿sí? Es importante entender cómo esto funciona, especialmente para aquellos que estamos en la tecnología, los mecatrónicos, los electrónicos, los de sistemas, pero todos en general convivimos con parámetros. Un ingeniero industrial, uno de alimentos, tiene una planta, un digestor para producir, no sé, salsas, antes arisco, ahora no estaba, pero bueno, como está arisco, y bueno, tiene un control de temperatura y tiene un proceso que tiene que estar 40 horas a tal temperatura, con vapor, eso lo mide una computadora y está un dispositivo digital, una computadora industrial, que controla un proceso, que viene toda la parte de lo que es control de procesos, que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y es ahí donde, a partir de algo que había dicho, creo que era Valentín, era lo siguiente, mira, ahora el valor que tiene la computadora en esto del control. Yo para controlar la temperatura antes tenía un dispositivo específico para la temperatura que me varía 2 grados por hora, digamos, por minuto. En cambio, en una planta industrial, he estado en varias, vos podés tener una gran computadora, pero si tenés, por ejemplo en la universidad, cuando tuviéramos clases presenciales, tenemos 100 aulas y quiero controlar la temperatura de las aulas. ¿Necesito tener 100 computadoras para controlar las 100 aulas? No, pero 100 sensores. Bien, tengo 100 sensores y lo que hago en la computadora es tan rápida que va, mira una, controla, mira la otra, mira la otra, mira la otra, entonces voy, lo que se llama como multiplexado, es decir, yo distribuyo mi capacidad de medición en el tiempo. Entonces tomo la temperatura aula 1, 2, 3, tomo todo el módulo 1, después el 2, el 3, el 4, el 5, y cuando pegué la vuelta todavía no pasaron 2 segundos. ¿Se entiende? O menos. Dependiendo de la velocidad de mi computadora, de mi conversor analógico digital, y así puedo tranquilamente, con un solo dispositivo digital, controlar N dispositivos físicos, sean velocidad de motores que están manejando una impresora, por ejemplo, motores de alguna máquina, resistencias que calientan una planta productora de alimentos, o que están en un horno produciendo vidrio o produciendo alguna otra cosa, o que manejan la válvula de gas de un horno de gas, por ejemplo, un horno de pan. Bueno, imagínense todo lo que puede pasar en la industria es controlado por 1 o 2 computadoras. O sea, hoy en día hay muy pocos fenómenos físicos que son más rápidos que lo que puede hacer una computadora. Entonces, con una computadora sola y muchos sensores, yo puedo controlar prácticamente todo con una sola, ¿sí? Y imagínense la revolución que implica esto en cuanto al cambio del ahorro, y además estoy sentado en una oficina, en una planta enorme de 1000 metros cuadrados, y yo estoy sentado en una oficina y en la pantalla tengo todo. Y mi jefe o alguno puede estar con su teléfono o con su tablet tirado en una playa, viendo las temperaturas y ajustando parámetros de una planta en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Todo eso nos trajo la tecnología, esto de poder convertir analógico con digital. Ahora bien, más o menos estamos hasta acá. Esto es introducción para que vean. ¿Cómo andamos el tiempo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Preguntas? No. Yo lo único que tengo es que si toda señal física es sinusoidal, o sea, así como está ahí. No. Hay de todo. La temperatura no es senoidal. Claro. ¿Entendés? O sea, vos tenés la que quieras. Un segundo que toque. Bien. Por lo general hay muchas senoidales, qué sé yo. El sonido es senoidal, es una vibración. Todo lo que es vibración
o transmisiones eléctricas, frecuencias son senoidales, pero la presión no es senoidal, la temperatura no es senoidal, bueno, y muchas otras no. Bien, bueno, hecha esta pequeña introducción de por qué es importante esto, y espero que les quede, porque la verdad que se usa muchísimo, y de hecho van a entrar a relacionar, che, pero el MP3, sonido, la foto, abran un archivo, entiendan cómo funciona dentro un archivo, un JPG, una imagen, y tienen infinidad de temas para ver. Y también, ahora cuando hablamos de la velocidad de la televisión 4K, 5K, 10K, no sé cuántos K, estoy variando. No hay mucho para variar, son estos parámetros. Profundidad, o sea, cantidad de colores, dada por la cantidad de bits en cada canal, y cantidad de píxeles que tiene mi televisor. Y luego, cuán rápido cambia. Que ustedes, expertos en juegos, y en Play y demás, ya lo tienen bastante asimilado. Hay justo que hablo de la fotografía. ¿Qué diferencia hay entre un formato JPG y el famoso formato RAW que te dicen que guarda más profundidad de colores? Bueno, el RAW significa, mirá, el RAW significa crudo. Raw meat es carne cruda. Raw sugar, si te vas a Europa, te dan el azúcar negra, o sin procesar, que no es blanca, le dicen raw sugar. Raw significa crudo. La imagen RAW, el archivo de alguna cámara lo tienen, las profesionales, te van a tomar la imagen y tal cual el sensor tomó los valores que tomó y los píxeles que tomó, te da ese archivo con esos valores. ¿Sí? Depende básicamente del tipo de cámara y vas a tener la resolución de la cámara y los colores tal cual los tomó sin ningún tipo de procesamiento. De ahí hasta llegar a un JPG, vos podés elegir, vos configurás tu archivo JPG de igual modo que configurás un PDF. Entonces hay que decirle, mirá, lo quiero bajar a, por ejemplo, 300 bits, píxeles por PPX, 300 píxeles por pulgada, 300 ppp, por ejemplo, para si vas a imprimir en alta calidad, que obviamente es grande. Voy a tomar tal profundidad de bits en cada canal, y ahí tenés que elegir el tipo de, normalmente JPG es para pantalla, así que es RGB, no es CMYK, que es la otra forma de identificar colores. Entonces, vos lo configurás y te va a dar el tamaño del archivo JPG, va a ser en función de vos cuánto quieras. Y el JPG, una vez que lo configura esto, que te digo, cantidad de bits por canal, resolución deseada, que vos la configurás más o menos resolución, aparte de dejarte solo lo que vos querés, después le aplica lo que sería, escuchaba hablar del zipeado, el PKZip, o algún soft de compresión. Bueno, los soft de compresión, ¿qué hacen? Eliminan la redundancia, es decir, son algoritmos para achicar archivos. Son los más conocidos son del LEMPEL-ZIP, que son dos matemáticos famosos, estoy hablando hace muchos años, ya quedaron porque son muy buenos y todos usan lo mismo. Es el tipo, pero cuando por ahí mandan estas cosas en internet, que dice, si usted es un genio, si vos podés leer esto, sos un genio. Y por ahí lees con dos o tres palabras, con 2 o 3 letras, te armás la palabra que está atrás. Bueno, todo lo demás es redundancia. Vos, al lenguaje común, por ejemplo, le podés sacar mucha información y redundás. Entonces podés codificarla de otra manera, que igual la entendés, pero tenés menos datos. ¿Sí? No voy a entrar a hablar de LEMPEL ahora, pero es una forma de achicar el archivo. Entonces el JPG tiene configuración de resolución ajustada, adaptada a lo que vos querés, y aparte te lo comprime. Por eso el archivo JPG es tan usado, porque te queda chiquitito. Vos lo podés comprimir. Lo mismo con archivos de video, que si vos pones un AVI, por lo general son más grandes, hay archivos tipo RAW o parecidos que no tienen compresión, o los bitmaps no tienen compresión, en lo que es imágenes, pero el archivo, el JPG tiene, y el MP3, MP3 tiene compresión también, que es música, y el MP4 también tiene compresión en video, por eso tenés archivos de video chicos en volumen. ¿Sí? Cuando llegan se descomprimen y te lo muestran. ¿Sí? Entonces se le agrega a este viaje que hicimos, normalmente acá, antes de llegar al número de la computadora, acá está, hay una compresión en algún lado, o sea, saca la redundancia, que algún día podemos charlarlo, que es interesante para alguno que le guste la matemática avanzada, algoritmos de compresión o de eliminación de redundancia. LEMPEL-ZIP, acuérdense, después le puedo pasar algo. Bien, más o menos hasta acá estamos. Ahora vamos a ir a hablar de nuestro amigo, vamos a ver un método, porque ahora tenemos un problema, que yo le voy a explicar aquí. Vamos a hablar de nuestro amigo Carl Gauss y el método de mínimos cuadrados, ¿para qué? Cuando yo paso al mundo digital, voy a tener, déjenme, voy a tener que pasar una simulación, vamos a tener en el mundo digital
como les dije, una tabla. Normalmente va a ser una tablita como esta, esos valores de X, o que pueden ser el tiempo, que a veces me lo dan, o a veces simplemente sé que entre un valor y otro tengo 1 milisegundo o 1 segundo, depende del sampleo que tenga. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos hasta acá? Díganme que ven eso, por lo menos. Sí, profe. Bien, bueno. Entonces, a partir de ahí, yo una vez que lo llevo a la computadora o al mundo digital, yo voy a tener básicamente esto, ¿sí? Porque además, como les dije, a veces la conversión tiene sus errores. Entonces voy a tener una serie de puntos, ¿sí? Discretos. Ahora tengo, vieron que acá hay 8 niveles, acá lo hago esquemático, tengo algunos niveles y acá algunos valores. Vamos a suponer que yo tengo, acá por ahora no se preocupen tanto esto de discreto y va, por eso va a ser más en el mundo digital, pero en el papel lo vamos a hacer en forma manual. Ahora bien, yo tenía una función, alguien decía una senoidal o un parámetro de temperatura que se mueve en forma exponencial, o habitualmente se usa mucho, hay muchos fenómenos de vibración que tienen senoidales, o por ejemplo una curva ascendente, una recta ascendente, el precio de algo, la temperatura dentro de un horno, cuando hago la rampa de encendido, la velocidad del motor cuando hago la rampa de encendido, lo que sea, pero a mí me llega una nube de puntos, y yo por ahí necesito tener, o conocer, valores. Puedo necesitar dos cosas, o conocer la función porque quiero evaluar algo matemáticamente, es decir, necesito la derivada, ver la velocidad con la que varía, o la integral, ver no sé, el consumo de energía o la potencia consumida por el horno, o también si necesito saber cuánto midió entre 3 y 3, por ejemplo en 3,5 acá, no lo tengo. Entonces, si puedo generar a partir de algunos puntos una función, voy a poder estimar puntos entre medio de estos o fuera del rango que tengo, o también puedo tener una función matemática que me permita calcular otros parámetros matemáticos. ¿Estamos hasta acá? Entonces, el método de mínimos cuadrados, que viene de Karl Gauss, es un método que nos permite calcular o generar, esto es distinto, vamos a generar una función matemática que nos permita representar esta nubecita de puntos. ¿Vamos hasta acá? ¿Se entiende? Bien. Yo quiero, por ejemplo, una recta que me represente esos puntos. Fíjense que estoy haciendo lo inverso, porque ya está bien. Digitalicé, tenía un mundo analógico hermoso que no sé qué era, lo pasé por toda la secuencia del proceso y llegué a tener una serie de puntos, que son una serie de números, que ahora los tengo acá, es la columna I, básicamente, y acá abajo tengo mi serie de valores de X. Ahora bien, X o T, tiempo puede ser también, ¿no? Es indistinto cómo lo llame. Ahora bien, lo más natural es que yo necesite tener una función de eso, que no lo tenía ni en el analógico ni en el digital todavía. Entonces necesito crearme una función para que me permita estimar los valores entre medio, que son ahora muchas otras aplicaciones que tiene. Pero entonces Gauss dijo, bueno, yo te voy a ayudar con un método que si vos me seguís, te va a permitir calcular una aproximación. Vamos a empezar con una aproximación lineal, o sea, con una recta, que es la verde, acá ven la recta verde, ¿no? Sí, profe. Bien, vamos despacito. Yo les recomendaría agarrar papel y lápiz y lo vamos haciendo juntos porque este es un tema de final y lo tienen que poder hacer a mano y mostrarlo y explicarlo, ¿sí? Es un desarrollo, creo que es el más largo de los que tenemos, van a ver, pero no es tan difícil, es largo nomás. Bien, entonces dijo Gauss, bueno, mira, tengo una serie de puntos y esta recta que tengo acá verde, en realidad la pongo, pero yo ¿cómo quiero que sea la recta? Quiero que pase lo más cerca posible a estos puntos, y quiero una aproximación, la mejor aproximación posible con una recta. ¿Sí? Entonces, Profe. Sí, Juan Pablo. Disculpe, no puedo ver la pantalla que está compartiendo, no sé, me parece como que la tiene apagada. No sé si será mi teléfono o... ¿Puede ser? A ver, chicos, cuéntenme. ¿La ven otro o no? Sí, se ve, profe. Sí se ve. Estamos complicados, Juan Pablo, tenés un problema técnico. A ver, la dejo. Salgo y vuelvo a entrar, profe. Dale, probá, tranquilo. Bien. Ahí salgo y vuelvo a entrar. Sí, no hay problema. Entonces dijo Gauss, bueno, vamos a buscar la mejor aproximación posible con una recta a una serie de puntos. Y ese es el desafío de los métodos, en este caso el método de mínimos cuadrados, de aproximación lineal, porque es una recta, vamos a ver que hay polinómica, trigonométrica, bueno, vamos a hacer la más simple que es la lineal, por mínimos cuadrados. Gauss nos aportó el método de mínimos cuadrados. Y ahora vamos a ver. Entonces dijo Gauss, bueno, vos querés
que esa recta sea la más cercana a todos los puntos. No, bueno, entonces empezó, como dicen los italianos, el salame no lo puedes comer en un mordiscón, tenés que cortarlo en pequeñas rebanadas. Entonces vamos despacito. Primero dijo, bueno, vamos a llamar a esta recta verde una fórmula de una recta lineal, es decir, la ecuación de la recta, g de x igual a, en este caso, fíjense que está al revés, pero no se enojen y acéptenme a más bx, porque así tienen en casi toda la bibliografía. A más bx. Bien. Y después dijo, bueno, tomo cualquier valor de xy para entender el fenómeno, y dijo, mirá, en el punto xy voy a tener el valor de y sub y es el punto azul, pero mi recta no va a poder pasar por todos los puntos porque tienen un error. Entonces tengo que acercarme, pero no va a estar encima y va a tener una diferencia, ¿sí? Entonces digo, bueno, yo necesito, dijo Gauss, vamos a medir la diferencia. ¿Cómo calculo R sub i? Alguien que me ayude. ¿Cómo puedo calcular R sub i? ¿Qué sería? Es el valor de I sub i menos este valor que está acá. ¿Cuánto vale este valor? Si esto, sería la función. B, exacto, Valentín. Menos G, la función está evaluada en X sub i. Entonces dijo Gauss, muy bien, dijo Gauss, le hago caso a Valentín, y dijo R sub i, que es este errorcito, tiene que ser igual a I sub i menos G de X sub i. ¿Hasta acá estamos? Ailén, ¿me escuchás? ¿Me seguís? ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. ¿Alguno se me perdió hasta acá? Eso era quemar música. Muy bien, Agustín, estoy leyendo mensaje para atrás, exactamente. Era cuando ripeábamos o quemábamos porque hacíamos las cosas. Bien. Bueno, entonces ya tengo un errorcito medido, pero bueno, y puedo ir probando distintos valores de A y B, o sea, distintas rectas, ir moviendo la recta con distintos ángulos, tratando de que se acerque a todos los puntos, pero si tengo solo el error en el punto sub i, no me alcanza, necesito todos los errores de todos los puntos. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo hago para tener todos los errores? Bueno, deberé sumarlos. Entonces dijo Gauss, bueno, mira, en vez de tomar solamente I sub i, el errorcito este, que es el error en el punto X sub i, Y sub i, vamos a sumar todos. Entonces dijo, bueno, sumo de 1 a L, que son la cantidad de puntos que tengo, en este caso de 1 a 8, pero fíjense que suma los R sub i, en vez de sumarlo R sub i solito, lo suma al cuadrado. ¿Por qué creen que Gauss dijo, súmenlos al cuadrado? ¿Alguna idea? ¿Qué pasa cuando yo elevo un número al cuadrado? Excelente, Mica. Si yo elevo 1 o 2 al cuadrado, me va a dar 1 al cuadrado o 2 al cuadrado. Ahora, si elevo menos 1 al cuadrado o menos 2 al cuadrado, me va a dar 1 al cuadrado o 2 al cuadrado. Es decir, que un número elevado al cuadrado siempre es positivo. Y si yo tengo acá algunos puntitos que están arriba, esto R sub i me va a dar I sub i menos G de X sub i. Este acá me va a dar positivo. Pero este acá, este puntito, ven bueno, supongo que lo ven, este puntito me va a dar negativo, porque I sub i en el 7 es menor que G de X sub i. ¿Se entiende? Entonces, para evitar que se anulen y tenga cualquier medición inexacta, él tomó el cuadrado de los errores, que además también le da más importancia a los números que están cerca, porque cuando un número está muy lejos y lo lleva al cuadrado, como que no se va a ir, va a mejorar estadísticamente mi medición del error. Entonces dijo, bueno, la sumatoria de todos los numeritos, de todos los errorcitos al cuadrado de las R sub i chiquitas, me va a dar una R grandota, que es el error completo de mi recta. ¿Y cuáles son? Bueno, y acá sí reemplazo, fíjense, simplemente reemplazo R sub i al cuadrado. Y R sub i es I sub i, ahora reemplazando G de X es I sub i menos A menos B por X sub i. ¿Entienden esto, no? ¿Alguna duda con esto? De que, o sea, reemplazamos en la acá, ecuación. Reemplazar. La fórmula que tenés de G de X, la reemplazás adentro de la fórmula de R sub i y metes todo acá adentro. Eso. Por eso te queda I sub i menos G de X. Y G de X es A más BX sub i. Pero como es menos acá, es menos A menos BX sub i. O sea, el menos se distribuye adentro de esta formulita. Por eso te queda así. Y todo al cuadrado. Bien. ¿Cuáles son las variables? Ahora piensen un ratito y no se apuren, por favor. ¿Cuáles son las variables y cuáles son los datos o constantes en esto?
los constantes no serían los valores tabulados que tenemos nosotros. Excelente. Decime tu nombre porque te veo solo el apellido acá. Matías. Bien, Mati, excelente. Las constantes son estas. Entonces, ¿cuáles son las variables? ¿Qué puedo cambiar acá yo para probar distintas rectas? Bien, Mica. A y B. Mis incógnitas acá son A y B. Yo voy a variar A y B y voy a ir variando la ordenada al origen y la pendiente y voy a ir ajustando, a ver, y voy pruebo esta recta, no es tanto, pruebo otra, y cada combinación de A-B me va a dar un valor de R distinto, ¿sí? Entonces yo puedo tener una recta bien centrada, o si pongo una por acá, me va a dar una R enorme, y si pongo otra por acá arriba, otra R enorme, y va a haber una que es la que tiene el mínimo valor de R, y ya van entendiendo por qué le llamamos mínimo. Ahora bien, a ver si dónde sigue esto. Entonces, G de X puede ser cuadrática o no. Ahora le hago una pregunta a ustedes. Si A y B son mis variables y el resto es constante, la función R grande, ¿qué tipo de función es? ¿O qué es? Ustedes están en análisis 2, ya están avanzados, son grandes expertos. Sería una suma, una serie. Está bien, pero a ver, pero voy más abajo, voy con la profe de Maldé. ¿Qué conjunto me lleva esta función? ¿A números reales, profe? Estamos hablando de números reales, muy bien, pero ¿de qué conjunto? ¿De qué R a qué R? Viste que R tenés R1, R2, R3, R4, y el otro tenés R1, R2, R4. ¿Sí? Campos. El resultado que da, que es acuérdense lo que hablábamos de la temperatura. ¿El resultado de R qué es? ¿Es un valor escalar o es un vector, por ejemplo? Es un escalar. Bien, es un escalar. Y ahora bien, ¿cuántas variables? ¿Magnético sería, profe? No, ¿qué? ¿De electromagnético? No, ¿por qué si no estamos hablando de números, acá no sabemos de dónde vino esto. Tranquilo, Juan Pablo. Tranquilo. Estás a full con la electrónica. Bien, tenemos un campo que el resultado de la función es un número escalar, pero acá no es una función común, porque no tengo una variable, no es G de X donde ingreso, bueno, digamos, no es acá I igual a F de X. Ah, tiene dos variables. Muy bien, O sea, vale, ahí se funciona de multivariable. Quiere decir que no es una función de una variable, es un campo escalar, como se llama en análisis, quiere decir que una función que va de R2 a R, ¿sí? Es decir, que sale de un plano, o sea, del piso, y donde la evalúo me va a dar un puntito que es la altura, ponele, que sería como la temperatura. En cada punto va a dar una temperatura. Entonces, esto es un campo escalar. Bien, entonces tengo dos variables, no una. Tengo A y tengo B, como bien nos dijo Mica hace un rato. Entonces, ahora necesito encontrar qué cosa de esa función. ¿El valor de R máximo o el valor de R mínimo? Acuérdense de análisis. ¿Cómo queremos? Bien, queremos que sea un mínimo, pero tenemos ¿cómo hacíamos nosotros? ¿Cómo hacían ustedes o cómo hacen ustedes, estudiantes de ingeniería avanzados, para calcular el mínimo de una función? Calculamos la derivada, máximos y mínimos. Bien. ¿Calculás la de qué? ¿Cómo era? A ver, ¿vale? Si calculamos la derivada, máximos y mínimos, optimización. ¿Qué derivada calculás? A ver, para dejarme como mirar. Derivada segunda. La derivada primera sería, profe. Primera. A ver, Santino de Valle, ¿estás por ahí? Estoy como Sergio Massa. ¿Estás ahí, Santino? Santi. Se me fue a dormir, Santino, me parece. Santino, hello. La derivada primera sería, profe, ¿no? Que estoy preguntándole a Santino. Bueno, Santi, ¿cómo se calculaba un mínimo? Análisis 1 para funciones de una variable, tranquilo. ¿Estuvieron con la profe de Maldeo o con el profe Lafitte? Bueno, con cualquier profe que hayan tenido análisis matemático. La profe Alba, Roja, Césped, no sé. Excelentes profes todos, así que derivando. Bueno, esa era fácil. Derivando, pero ¿qué tengo que hacer? Derivás, puedes tener derivada primera, segunda, tercera, cuarta, y después ¿qué hacer con la derivada?
sean más profesionales, che, más ingenieros ya. Vamos. ¿Puedo decir? ¿Quién me describe? A ver, ¿quién estaba? No era que estaba la derivada segunda y basado en el valor que te daba, era si te encontraba un máximo o un mínimo. Se evalúa la función, bueno, más o menos, para estar tirando un poco Se de toman fruta. los criterios de la derivada. Puede ser tanto la primera Pero como la segunda. fíjense cómo les cuesta una recomendación. Si uno está en un examen, ¿cómo calculas el mínimo de una función de una variable? 1, calculo la derivada primera. 2, igualo la derivada primera igual a 0 y encuentro los valores del dominio que hacen que la derivada primera sea 0. En ese punto, ¿qué pasa? Puede pasar cualquier cosa. Puede ser un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. Y 4, recién ahí digo, bueno, para desempatar esto, calculo la derivada segunda, que por ahí lo he hecho. Y la derivada segunda, si es positiva, quiere decir que estoy en un mínimo, porque está dando la vuelta, está haciendo la pancita al avión para empezar a subir, y si es negativa, quiere decir que está dando la vuelta para bajar, es decir, que está en un máximo, y si es 0, estoy en un punto de inflexión. ¿Sí? Entonces, no es que derivando, ni calculando la derivada segunda, es un pequeño algoritmo, un procedimiento, como los que estamos viendo. Primero, calculo la derivada primera, igualo a 0 la derivada primera, encuentro los valores que hacen 0 o que anulan la derivada primera, eso me va a dar los puntos notables, creo que le llamaban en análisis, que puede ser un máximo, un mínimo o punto de inflexión, y recién ahí con la derivada segunda puedo discernir si es un mínimo, un máximo o un punto de inflexión. ¿Se acuerdan? Sí, sí, los criterios de la Perfecto, derivada. pero siempre de pronto traten de ser precisos para hablar. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer nosotros es también tenemos que encontrar un mínimo. El único inconveniente acá es que nuestra función, como bien me indicó Valentín, no es de una variable, es de dos variables, ¿sí? Si es cóncava o convexa, muy bien. Bien, entonces, como dijo nuestro amigo, empezó. Dije, bueno, esto no se preocupen, esto, si quiero, fíjense que g de x, acá le hice lineal, pero también podría ser con a, b y c y ser una función polinomial de grado 2. O seno, coseno, tangente y trigonométrico, puede ser cualquier combinación de funciones. Después vamos a ver cómo cambia, ya en la práctica lo van a ver. Bien, entonces empecemos a buscar el menor valor de R, es decir, encontrar la mejor aproximación. La recta que mejor se aproxime empieza por encontrar un mínimo a nuestro campo escalar R. Pero R, como vimos, es una función de dos variables. ¿Sí? Perdón. Es decir, que voy a tener no una derivada, sino dos. Derivada de R con respecto a A y derivada de R con respecto a B. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Cuando yo derivo R con respecto a A, díganme, acá, derivada de R con respecto a ¿cuánto vale? ¿Se acuerdan? Era U a la N, la derivada de U de X a la N, o de U a la función F de algo a la N, era N por la función por F'. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Cálculo de derivada de análisis 1. Entonces lo que hago es, bajo el 2 por U por U'. Entonces, 2 por toda la función por U'. Y esto es la derivada con respecto a A. Y A, fíjense que acá es menos A, o sea, es menos 1 por A. Entonces la derivada de menos X, ¿cuánto es? Menos 1. Por eso tengo el menos 1 acá. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Hago lo mismo con con B, derivada de R con respecto a B. Fíjense que como estoy en una función de más de una variable, el símbolo de derivada es distinto. Es el delta este. Delta R sobre delta B. Si fuera la derivada común, sería diferencial de R con respecto a B. Pero esta es la derivada de R parcial, una derivada parcial. ¿Sí? Bien. Igualo a 0 y también bajo el 2 por U por U'. Pero fíjense que a B no lo multiplica el menos nada más, lo multiplica menos X sub I. Entonces acá tengo menos X sub I. Pero fíjense que ya voy viendo que no voy a tener una sola ecuación, sino voy a tener dos ecuaciones. ¿Hasta acá venimos? Sí. Bien. Entonces empiezo acá ya esto es será un poco más aburrido para algunos, a algunos les divierte, que empezar a operar algebraicamente. Lo primero que hago, puedo decir que, bueno, vamos a hacer, si divido ambos miembros por menos 2, es lo mismo que decir
que tacho el 2 y tacho el menos 1, ¿sí? Y esto me va a quedar, lo mismo hago arriba y abajo, y estas dos ecuaciones que tengo acá me van a quedar, ¿epa? Esperen que esto se pasó, al hacer esto me van a quedar de la siguiente forma. Esperen que se me fue una. Al eliminar esto, simplemente me queda 0 igual a sumatoria de I sub I, ¿sí? Menos A menos B por X sub I. Y acá me queda 0, dividido 2 es 0, igual a sumatoria de I sub I menos A menos B menos X sub I por X sub I. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Bien, esto lo podríamos reescribir, pero vamos a pasar a la otra. Como que me falta, vamos a hacer le voy a hacer acá un paso más. ¿Cómo puedo reescribir esto? Lo hago para que lo entiendan y no se les complique. La sumatoria se distribuye. Claro, esto lo puedo sacar. Me va a quedar esto un 0. Esto es básicamente un 0, ¿sí? Y esto lo puedo desparramar, que lo tengo acá. Esperen que denme un segundito que no se apuren, lo tengo. ¿Esto acá? No. Es esto acá, lo tengo para allá para que lo vean. Que me faltó por acá. Esto es lo mismo que decir, fíjense, cuando saco el 2 y saco el menos 1 me queda 0 igual a sumatoria de I sub I, menos sumatoria de A, menos sumatoria de X sub I, y esto simplemente paso lo que está solito, sumatoria de I sub I de un lado, y lo que está restando pasa al otro lado. Entonces me queda sumatoria de A más sumatoria de B por X sub I. ¿Se entiende este paso de acá a acá o tiene alguien alguna duda? Lo puedo hacer más despacio, le agrego un paso más. Sí se entiende, por mi parte. ¿Alguien no lo sigue? Sí, profe. Sí, profe, sí, sí. Si quieren lo desarmo, pero es para que me quede más largo, ¿no? ¿Se entiende bien esto? Bueno, entiendo que sí. Si alguien no entiende, por favor, atájeme. Y lo abro esto, lo hacemos más pasito a pasito. Bien, entonces, esto es esto. Saco la sumatoria de I sub I queda por un lado, y lo que está A y B lo dejo por otro. Y como fíjense, esto está positivo y estos dos negativos, al separarse, de un lado y del otro van a quedar todos positivos, ¿sí? O todo negativo si quisieran. Opto porque sea más cómodo, todo positivo. Bien, entonces yo ahora ya tengo, perdón, ¿dónde estamos? Perdón. Ahora ya tengo mi ecuacioncita, y fíjense que tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Porque los I sub I y los X sub I son datos, mientras que A y B son las incógnitas, como bien nos marcó Mica hace un rato. ¿Hasta acá venimos? Y ustedes, sí, que han estudiado álgebra también, ¿con quién tuvieron álgebra? ¿Con el profe Fanger, Almaraz? Santander, los de mecatrónica. Los de industrial. Bueno. ¿Con Arturo, con la profe Claudia Santander? Sí, con él. Y la práctica con Almaraz y el profe... ¿el profe? Bueno, no me acuerdo. Ángel Dolce. Con el profe Carlos. Bien, perfecto. Entonces, con ellos vieron álgebra, y en álgebra deben haber visto un método que paradójicamente, no vamos a usar ese, pero ¿qué métodos vieron para resolver sistemas de ecuaciones lineales, que son estos? Esta es lineal. La matriz aumentada. La matriz aumentada, ¿qué otro? ¿Cómo se llamaba? Eso es Gauss-Jordan, ¿no? Claro, sí, los métodos de Gauss-Jordan. Los métodos de Gauss y los métodos de... Miren, Gauss en esto nos aportó de los dos lados, nos aportó en mínimos cuadrados y en el Gauss-Jordan para resolverlo. Igual vamos a ver, ahora vamos a utilizar por determinantes. ¿Se acuerdan de determinantes también? Sí. Bueno, cualquier método de resolución de sistemas de ecuaciones, que es hermosa esa parte de álgebra y se las recomiendo, los civiles van a tener mucho, pero para muchas cosas, para todo lo que es planificación de producción se usa mucho, para simulación de producción, de teoría de colas y demás, se explica mucho. Bueno, tenemos que resolver un sistema de 2 por 2, ¿sí?
Entonces vamos a ello. Acá tengo el sistemita, como queda, ¿sí? Clarito. Y yo puedo a esto reexpresarlo como matriz, creo que, o bueno, acá lo tengo, fíjense. Si sumo, acá un paso para que lo entiendan, sumatoria y sub i queda sumatoria de todos los i sub i. Sumatoria de L veces un número, ¿qué me va a dar? Si sumo 5 veces el número A, ¿qué tengo? Claro, 5A. 5A. Sería Entonces, LA. sumatoria de 1 a L de A no es otra cosa que A por L. Y sumatoria y B por sumatoria X sub i, puedo sacar afuera la B porque es constante para todos los, o sea, es mi variable, pero no va a cambiar con los X sub i porque para todos voy a usar la misma, entonces puedo sacarla fuera de la sumatoria. Lo mismo acá abajo, sumatoria de A por sumatoria X sub i más B por sumatoria X sub i al cuadrado. De distribuir el X sub i que había quedado afuera acá, multiplica a la A y multiplica lo que estaba con B, que era X sub i. Bien, una vez que tengo esto, puedo escribir de nuevo esta ecuación. A por L, gracias Mica de nuevo. Lo puedo expresar como matriz, ¿sí? Voy a tener L y sumatoria y sub i, bla, 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 por A y B, o sea, matriz de coeficientes, la matriz de nuestras incógnitas, y la matriz de, esto llamaba matriz ampliada, vos que yo, esto sería la matriz del término independiente. ¿Sí? O sea, claramente tengo un sistema, viéndolo como matriz o como yo, un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Esto es simplemente aplicar, vamos a aplicar, por ejemplo, el teorema o el método de, para hacerlo bastante automático, de determinantes, dijimos. Esto es como decir A por X igual a B en formato. ¿Vieron esto en matricial, no? ¿Lo vieron como matrices en álgebra? Sí, sí. Bien, matricialmente, este sistema de ecuaciones expresado algebraicamente acá, lo puedo expresar matricialmente, todo esto es equivalente, todo esto es lo mismo. ¿Sí? Bueno, y de acá simplemente, por determinantes, empiezo. ¿Se acuerdan la formulita? A ver, tengo que determinar el determinante de la matriz de coeficientes, pero tengo el determinante de la matriz para A y de la matriz para B. Fíjense, este es el determinante para la variable A, donde reemplazaba la columna de A por la columna de coeficiente de término independiente, ¿se acuerdan? Y el determinante de B, reemplazo la columna de B por la columna del término independiente. ¿Sí? O la columna de los términos independientes. ¿Se acuerdan de eso? Entonces tengo los 3 determinantes que voy a utilizar. Y el determinante de A, que es de coeficientes. Esto es de A o coeficiente. Fíjense que es mayúscula, no confundir con A minúscula, que es la variable A, y B, que es la variable B. ¿Acá vienen? ¿Me siguen? ¿Me van siguiendo? ¿Se me quedó alguno perdido? Yo, profe, sí, no sé el resto. Bueno. Entonces ahora simplemente digo que la variable A va a ser el determinante de A sobre el determinante de la matriz de coeficientes. Esto es el método de determinante para resolver el sistema de ecuaciones. ¿Se acuerdan del método determinante? Esto es del secundario, creo que, o de álgebra. ¿Lo vieron en álgebra? Sí, sí, profe. Seguro, ¿no? ¿Alguno no se acuerda de esto? ¿O no lo vio nunca? Después le voy a mostrar en Excel cómo hacerlo también. Es complicado cuando está el sumatoria. Sí, pero ya lo van a ver, no se complica. Bueno, entonces A va a ser el determinante de A sobre determinante de A minúscula sobre determinante de A mayúscula, B determinante de B minúscula sobre determinante de A. Y ahora sí, como ya tengo los determinantes, tac, tac, ¿se acuerdan la regla del Cristo? ¿No? Que es como Cristo que está en la cruz, es este por este menos este por este. ¿Sí? Entonces, este por este, menos este por este menos este por este, son los determinantes de cada uno. ¿Cómo se va? No sé si tiene algún otro nombre esta regla, pues yo la sabía. Eso me va a permitir calcular esto, y me va a quedar que A es igual a... Empecemos, determinante de A minúscula va a ser sumatoria de I sub I por sumatoria de X al cuadrado, menos sumatoria de X sub I por I sub I por sumatoria de X sub I. Y abajo es el determinante de esta, que es L por sumatoria de X sub I cuadrado, menos sumatoria de X sub I por sumatoria de X sub I. Ojo al piojo acá, que no es lo mismo
sumatoria de x sub i al cuadrado adentro de la sumatoria, que estos dos que se multiplican y son sumatoria de x sub i al cuadrado, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora lo van a ver más. Bien, y me queda b, hago lo mismo. Determinante de b, que va a ser, cuando reemplazo era, esto acá está mal, esperen que acá está mal, esto es L. Perdón, esto es A también la completo, y B es L por sumatoria de x sub i, y sub i, B, acá está este cuadrado, esto es lo que le decía, A es igual a esto, y acá lo volví a reexpresar, y me queda menos sumatoria de x sub i por sumatoria de x sub i, es igual a sumatoria de x sub i todo al cuadrado, pero fíjense que esto acá, ¿ven el cursor? Es distinto que esto. Está claro, ¿no? Claro, aparte, x sub i es un número, entonces se lo tenemos que elevar al cuadrado directamente. Claro, x sub i lo elevas al cuadrado, a cada uno, y lo sumas a todos los cuadrados. En cambio acá, sumas a todos los números primero, y a la sumatoria le elevas al cuadrado. Tengan cuidado con eso, no se confundan. Y después B, arranca con L por sumatoria de x sub i, menos x sub i, y ahí va avanzando tranquilo. Lo mismo acá. L. Y abajo es siempre lo mismo, ¿no? Abajo es L por sumatoria de x sub i al cuadrado, menos esto acá. Se repite esta acá. Esta es la misma, y lo que cambia es el numerador de esta expresión, que me da L por sumatoria de x sub i por y sub i, menos sumatoria de x sub i por sumatoria de y sub i. Bien. Entonces fíjense cómo ya tenemos las formulitas que nos van a permitir calcular el valor de A y B para el método de mínimos cuadrados. ¿Cómo se aplica esto en la práctica? Es muy simple. Esto lo pueden sacar ustedes. Tenemos un ejemplo cualquiera, estos valores de x sub i, estos valores de y sub i, y voy calculando esto, ¿no? Calculo, yo me hice una tablita acá, pueden hacerlo a mano, y pueden ir calculándolo. No sé si quieren, lo hacemos o lo dejo para que lo hagan en la práctica, pero es bastante simple. Este es un método muy directo, es decir, no es un método iterativo, es un método donde yo simplemente calculo. La sumatoria de los x sub i va acá, la sumatoria de los y sub i va acá, el producto de x, de cada uno de x por y va acá, 1 al cuadrado va acá, y ahí puedo calcular la sumatoria de esta columna, que me va a dar la sumatoria de los x sub i por y sub i, la sumatoria de los x sub i al cuadrado, que me va a quedar acá, y más o menos ya tengo todo para poder calcular nuestro, lo tenía ahí, bueno, van a tener que calcular algunos. Es decir, vamos calculando cada esos que nos faltan y después como que hacemos el total. Exacto, y simplemente tienen que aplicar las dos fórmulas. Acá está, ya lo tengo hecho, pero bueno, tienen que aplicar la fórmula de A y la fórmula de B, ¿sí? Y encontrar A y B. Y después, una vez que encuentran A y B, hagan la prueba de calcular cuánto les da G de X para 3,5, 5,5, 8. Es un poco lo que tienen también en la guía. Ya con esto pueden ir a la guía de trabajos prácticos y ahí van a encontrar el primer ejemplo de mínimos cuadrados y traten de hacerlo ahora. O acá tienen este que creo que también es, creo que es el primero de la guía. ¿Este es el primero de la guía? ¿Alguien tiene la guía a mano? ¿O la abro yo? No, yo no, profe, no lo tengo a mano. Esperen que estoy abriendo. La quiere abrir usted, profe, así la vemos todo. Yo tampoco la tengo a mano. Bueno, ahí está. ¿Ahí ven eso? Sí, profe, sí se ve. Sí. Cálculo numérico. Vamos, guía de trabajos prácticos. A ver si agrego el redondeo siguiente. A esto le vamos a agregar algo de números en computadora, le aviso. Esta es cortita, esta es una clásica, está simple para que no. Aproximación lineal. Acá tienen algunos ejemplos, ¿ven? No es el primero. Cero 1, 0,2, 0,9. Es esta acá. No, tampoco. Y subí. ¿Podemos hacer uno más o menos así, un comienzo para más o menos tener una orientación? Dale, el que quiera, elegí el que quieras. Bueno, hagamos este. Si quieren lo hacemos. Son 6 puntos, armemos 1, 4, puedo armar. Entonces fíjense, arman la tablita. Acá tenés la tablita, vamos a ver. Acá tenés un ejemplo cualquiera, ¿sí? Entonces empezás. Esperen, saco de modo pantalla y empiezo.
Vos tenés que ir calculando todos estos valores. Y te voy a agregar una columna. Como esto también es Excel, lo voy a ir haciendo acá a la par. Esperen. Déjenme que agregue una. Insertar una fila en la parte superior. Ahí. Y déjenme que corra esto para que no moleste. Y vamos con esto más arriba. Ahí está. Bien, igual también me va a faltar el sumatorio de X sub y acá, con lo que tengo que sacar al cuadrado. Bien. Alguien que me diga acá, ¿cuánto vale 0,1 por 0,61? Vamos calculando esto. 0,061. 0,4 por 0,92. 0,368. 0,5 por 0,99. 0,495. 0,7 por 1,52. 1,064. Mica. 0,7 por 1,47. 0,329. 0,9 por 2,03. Profe, a mí me da distinto, 0,7 por 1,47. Sí, tiene que quedar distinto, está mal. 1,8. 1,827. 1,029 me dio a mí. A mí también me dio eso. Bueno. Ahí. Gracias, Barbie. Estar atento. A ver otro que tire y pegue. Espera, vamos a empezar con las maldades de la noche. A mí que le da 1,827. Ah, este último le da 1,827, ¿no? Sí, profe. Bien. Sí, ese decía yo, profe. Vamos con el X y cuadrado. Nahuel, Nicolás Gómez, todos en silencio ahora, porque vamos a ver que estén despiertos por lo menos. Que no me prenden la cámara, no los veo, no los conozco, apenas veo fotos de modelos acá nomás. Nahuel, ¿estás? Yo soy González, profe, no sé si hay otro Gómez. No sé si me dijo a mí o se confundió. No sé. Nahuel Nicolás. Yo soy Nahuel Nicolás González, profe. Y sí, por eso te estoy hablando. Porque dijo Gómez, por eso no sabes si me hablaba a mí o no. 0,01 me dio. Perdón, ¿cuánto te da este? 0,01. Perfecto, muy bien. Bueno. Agustín Páez, ¿cuánto te da? 0,16. Bien. Voy nombrando y me van tirando. ¿Sí? Acá sí vemos quién está. Mauro Ezequiel. Give me the number, Mauro. ¿Estás, Mauro, o te perdimos? Estás perdido en la conversión analógica digital, Mauro, quedó por ahí. ¿No estás, Mauro? Mauro, la una. No usan, veo que empiezan a salir ahí. Mauro. ¿No? Sí, profe. Bueno, contame cuánto te da el X sub y al cuadrado del valor 3, del punto 3. No le voy a mentir, profe, me re perdí. Bueno, es 0,5 al cuadrado, ¿cuánto te da eso? 0,25, profe. Muy bien, 0,25. Atento, Mauro, ¿eh? No te me duermas. Yo sé que entre el mate y la tortilla uno por ahí se distrae. Perdón, Acá... el frío, profe. Es que me viene a ver. ¿Cómo, perdón? El frío, disculpe. El frío, está bien, bueno, hay que estar atento acá, ¿no? Porque si no después van al final y están perdidos. Perdete acá, pero no en el final, por favor. A ver, otro. Ahí está, Juan Gabriel me dio. No, está bien. 0,49. ¿Quién? Da lo mismo ahí, profe. 0,49. Muy bien. ¿Qué observador? 0,9 acá. 0,81. Bien. Ahora ya laburen un poquitito más. Trabajemos más. Sumatoria de los X sub y, ¿cuánto da? Esta suma. Este no tiene forma, ¿no? Ya está.
3,3. 3,3. Bien. 3,3. ¿Y sub i? ¿Es la sumatoria de los i sub i? Esta la voy a esconder porque si no me van a decir que esta es la estoy dando. 7,54. Mirá, no sé. Sí, a mí también. A ver, vamos por de abajo, uno de los últimos. Zoe Cuenca, ¿estás? Zoe, Zoe. O Zoe. ¿Estás, Zoe? Sí, profe, le hago la sumatoria. Ahí voy. Contame cuánto te da la sumatoria de X sub i por Y sub i. ¿Y cómo te digo, Bueno. Zoe o Zoe? Sería con acento, Zoe. Zoe. Bueno. Esperamos, tranquila. Un poquito de presión nomás, tranquila. Hay 38 personas esperándote, no te hagas problema. Ah, bueno. No se preocupen. Acá la idea es que vamos despacito, tranquilo, pero por lo menos viéndolo juntos. 4,844. 844. ¿A todos le da eso? Sí, profe. Bueno, Sí. sumatoria de X sub i cuadrado. A ver, para Zoe, muchas gracias, Zoe. Vamos por Valentín Edmaniuk. Si no es de Misiones, pega en el post. Valentín, ¿estás? Sí, profe, ahí le digo. ¿Sos de acá de La Rioja o tenés parientes o no sos del litoral por las dos? No, tengo parientes en Polonia. Ah, bueno, pues no, pues eso, como en Misiones, claro, Sí. yo soy de allá, está lleno de apellidos que terminan. Sidoruk, no muchos amigos por ahí. Bemetiuk. Bueno, ¿cuánto da la sumatoria que sube al cuadrado? Me da Vale. 2,21. ¿A todos le da eso? Sí, Sí, profe. sí. Bien, bueno, entonces ahora tenemos que empezar a lo único que nos faltaría, nos falta esta acá, sumatoria que subí, pero al cuadrado. ¿Cuánto te da esta acá, sumatoria, que para ponerlo acá abajo, el sumatoria que subí al cuadrado, ¿cuánto es? 3,3 al cuadrado. Bien, vamos a copiarnos este. Con lo lindo del Excel. Bien. Esta acá elevado al cuadrado, que fíjense que es distinto sumatoria que subí al cuadrado que sumatoria que subí al cuadrado, aunque cuando lo pronunciamos suena igual, por eso les decía tengan cuidado. Bien, bueno, entonces ahora sí, a trabajar, calculadora amiga, paréntesis, cuidadito, despacio, calculen A y calculen B. Profe, disculpe, tengo una duda. Señorita, ¿De dónde salió ese 10,89? Ahí me perdí. es sumatoria de X sub i, es decir, perdón, no, es sumatoria de X sub i, que es este 3,3 elevado al cuadrado. ¿Y L sería 6, profe? ¿Cómo? L sería 6. Exacto, 1, 2, 3, 4, 5, es la cantidad de números que tenés. Estos son los totales, no le hagan caso, estos son totales, sumatorios. Bien, ahora tranquilitos solos, cada uno trate de calcular A y B, a mano, ¿sí? Tienen que, como ingeniero no pueden estar dependiendo siempre tienen que tener mucha habilidad en los cálculos. Y dominar amigarse con su calculadora o con lo que utilicen. Déjenme que ahora yo esto lo tengo armado poderosamente en
754, 484, 2. Profe, a mí me da A menos 10,84. Creería que no, ¿eh? Revisarlo. Puede ser 0,286. A o B. A o B. ¿Quién me habló? El A me dio eso. ¿Quién me está hablando? Celina. Sí. Sí, Celi. Puede ser. Me parece que está bien. Profe, yo me perdí. ¿Cómo calcularíamos A y B? Open your eyes and see, dice alguna canción en inglés. ¿Qué tenés acá? No había visto. No, mala mía, no había visto el A y el B antes de la fórmula. Mala mía, disculpe. Está bien, no pasa nada. Tranquilo, no, pregunten, que nadie quede perdido si alguien tiene dudas. Profe, una pregunta. ¿El L lo tomamos como 6? Señor, en este caso tenés 6 números. Creo que me dio 1,21. No sé si está bien. A los chicos les está dando a 0,2. Ya digo, yo lo tengo en Excel acá armado, lo estoy viendo espectacular. Pero no se lo vemos hasta el final. 0,2861 y demás. Sí, 0,2861. ¿Y B cuánto les está dando? ¿Alguno ya le dio? 1,7645. Celia, vos te dio 1,76, está bien, 1,7646, ¿está bien? ¿Puede ser? Depende cómo lo redondees. A mí me da 1,7646 en Excel. ¿A todos más o menos ya están? ¿O esperamos un poquitito más? 1,76 también me dio B a mí. Bien, perfecto. 1,7646 da. Y el A da 0,2862. Bueno. Entonces, ¿qué recorcho les quiere decir esos dos números? ¿Qué obtengo con esos números? ¿Para qué me sirven? Vamos a agregar una para sería la pendiente. Perfecto, son las pendientes. Lo vamos pendiente y ordenamos. Pero ¿para qué nos serviría en base a lo que yo les dije? Vamos a insertar una columna a la derecha. Y acá quiero poner, fíjense, voy a agregar una que se va a llamar G. Entonces, como bien me dijo, alguien me había dicho recién que esto es, entonces, ¿era cuánto? 0,28. 862. Aquí toca ver acá, ¿no? 0,2861. Más 1,7646 por X. Esa es la fórmula que vamos a tener acá, G de X. ¿Sí? Entonces yo ahora le pregunto, vamos a calcular acá. ¿Cuánto da G de 0,1? Menos 1,4785. ¿A quién habló?
A mí me dio 0,4625 me dio bien. ¿A quién le dio menos algo? ¿A quién le había dado menos algo? A mí, profe, pero me confundí porque en vez de sumar resté. Está, pero fíjate que no te puede dar negativo, pues todo positivo, por eso no. Tranquilo, por eso tranquilitos, tranquilos, no sé, entonces, ¿cuánto les da entonces? A ver. 0,4625. Sí, muy bien. Entonces esto da 0,46256 en realidad. ¿Cuánto da G de X sub 3, que sería 0,5? $1,1684 me dio a mí. Excelente, muy bien. Y vamos a hacer uno más para tener, y después les vamos a probar una cosita más. G de 0,9. 1,8742. 4 al final. Bien. Fíjense, si yo, por ejemplo, tengo los datos que tenía eran estos: 01, 04, 05, 07, 09 y 33. Si alguien me pregunta cuánto vale G de la función esta, que no sé qué es, en 3,5, ¿cuánto vale? ¿Puedo calcularlo? Claro, con la función que nos dio. Bien, fíjense que ahora tengo una función que me permite calcular valores en cualquier lado. Ahora sí vuelvo, al tener una aproximación con una función lineal o con cualquier función, es como que volví al romanticismo de lo analógico, porque ahora puedo tener infinitos valores en esa función. Acá, con estos puntitos que tengo acá, no. ¿Se entiende? Por eso es tan importante poder hacerlo, poder generar una función que represente al fenómeno, pese a que yo lo ingresé con puntos. A mí me tocó calibrar un equipo. ¿Se acuerdan cuando le conté eso de que tuve que viajar a Estados Unidos, que era porque hablaba inglés y eso? ¿Era con usted? Sí. Sí, creo que algo había enojado. Bueno, Sí, profe. el equipo que trajimos era un equipo tiene una fuente radioactiva, bueno, era para medir espesores de una lámina que pasa a 500 metros por minuto. El equipo que medía espesor se calibraba, yo tenía que hacer muestras y ponerlo, iba a sacar el valor, muestra con el valor, muestra con el valor, y después calcular lo que llamaban ellos en inglés, se le llama offset and slope, que no es otra cosa que tomar varios puntos, el valor real y el valor aproximado, valor real y valor medido, valor real y valor medido, y me daba una nube de puntos, calculaba exactamente esto, que ahora les voy a mostrar cómo se hace en Excel, calculaba esto, y a la computadora del equipo ese, que era de Eurotherm Gauging System, con una marca internacional muy grande, le ingresaba offset and slope, que es cómo se define la recta en inglés, ordenada al origen, que sería el offset, y el slope, que es la pendiente. Acuérdense, offset es la ordenada al origen, y el slope es la inclinación que tiene la pendiente. O sea, offset fuera y slope para la... Sí, se los En escribo. GeoGebra también se puede crear una función a Perfecto. partir de valores. Bien, GeoGebra es más específico, yo le voy a mostrar, podemos verlo en GeoGebra, pero me gusta, vamos a hacerlo ahora, les muestro. Hasta acá. Entonces, y una más. Si quiero calcular entre 0,5 y 0,7, que no tengo, por ejemplo, 0,6, G de 0,6. G de 0,6. ¿Lo pueden hacer? Claro, con la función. De nuevo, Exacto. aplicando la función. Acá, ¿cuánto te da? 1,3448. Bien. Entonces, fíjate que además con esto ya puedes tener valores fuera del rango que tenés, abajo de 0,1 y arriba de 0,9, pero también valores intermedios que no tenías. Es decir, que si volvemos a nuestro grafiquito acá, es como que con los puntos podemos reconstruir, llenar los vacíos que nos dejó nuestra medición, ¿sí? Y eso, entonces, en vez de tener puntitos sueltos, ya le puedo tirar una línea porque puedo calcular, en realidad puedo mostrarlo, pero más de eso puedo calcular realmente valores intermedios. ¿Se entiende? Porque ahora tengo una función que representa ese fenómeno. Perfecto. Disculpe, ¿cómo calculó G de X? Acá tenés, flaco. ¿Quién habló? Yo, perdona, es que fui a preparar mate, así. Está bien, está bien. Nosotros calculamos A y B, ¿hasta ahí estabas? Fernando, ¿sos vos? Sí, profe. A y B, ¿llegaste a calcularlos?
Sí, profe. Bien, si tenés A y B, es esto. G de X es A más BX. Entonces, A más B por X. Y después, cuando te pregunto G de X 0,1, reemplazas el 0,1 acá, 1,7646 por 0,1 más 0,2861 te va a dar esto. O sea, una función que la vas escribiendo acá. ¿Me seguiste o te estás perdido? Ahí está, profe. Gracias. ¿Seguro, no? Sí, sí, lo sumo y lo multipliqué. O sea, tenés una función y la vas evaluando para... Estos son los valores de X. Mira, vamos a poner un colorcito acá para que no te marees tanto. Estos son los valores de X que reemplazás en la función G y te va a dar esto. E inclusive valores fuera de los que tenés. 5, 8 o 0,6, que no lo tenés tampoco. ¿Estamos? Bien. Ahora les muestro rápido, sin ánimo de molestarlo, algo en Excel. Como primera medida, o sea, vamos, saquemos todo acá. Primero, vamos a ver la tablita. Es muy simple lo que tenemos recién, ¿sí? Los X, los Y, es lo que habíamos hecho recién. Y subí, G de X subí, y acá puedo, de hecho yo acá la generé, fíjense, acá hay una fórmula que ya me lo calculó. ¿Sí? Entonces, toma, A7, o sea, calculo. Es reemplazar, o sea, armé la fórmula directamente en Excel, A7 por D8 menos D8 por C8, todo eso entre paréntesis, dividido el numerador, o sea, las dos fórmulas de A y de B. ¿Sí? Acá tengo A, bueno, y calcule B. Con eso ya puedo reemplazar, acá tengo A y B, y lo reemplazo y tengo todos los X. Pero lo valioso de tenerlo, bueno, y acá tengo valores distintos, puedo calcular todo lo que quiera, ¿sí? Donde lo dejé. Pero veámoslo gráficamente, que me interesa. Que es como me tocó hacerlo a mí, como es más fácil. Si yo agarro, vamos desde la nada, voy a borrar el gráfico, ¿sí? Empiezo, tengo todos los puntos. Vamos a hacer que en vez de graficarlo, vamos a hacer que el Excel nos calcule la resolución de esto, es decir, una función que aproxime, que en Excel se llama, en inglés es trendline, que es línea de tendencia, y en castellano es línea de tendencia. Entonces lo primero que hago, vamos a graficar, uy, esto lo tengo que dejar, pero no importa, G de X lo dejo, no me importa. Vamos a pintar, entonces pinto X sub Y y pinto los valores de X y los valores de Y. ¿Sí? Y ahí me voy a insertar, o de ver que tengo, no me acuerdo cómo era, insertar, gráficos, y quiero un gráfico de líneas, ¿sí? Pero no quiero cualquier gráfico de líneas, sino que quiero un gráfico que sea a escala, es decir, que la distancia entre los valores de X sea a escala. Tengo que utilizar los gráficos de dispersión, que en inglés son los scatter XY. ¿Sí? Entonces me voy a buscar por acá, tiene que estar en algún lado, gráficos típicos, gráficos de dispersión acá. Tiene que ser este tipo de gráfico. Y ahí está, ahora sí. 0,2, 0,4, ven que los ejes están separaditos, o sea, entre el 0,7 están los dos amontonados, están acá, si no me hubiera mostrado un lío. Entonces tiene que ser un gráfico de tipo de dispersión. Quiere decir que mantiene proporcionalidad o linealidad en la escala del X y en la escala del Y. Si no le decís nada al Excel, te va a tirar un gráfico no lineal en la parte de X. En Y sí, pero no en X. Entonces, acuérdense, es el del grafiquito. Bueno, después lo muestro, es el del grafiquito que les mostré recién. Bien. Una vez que tengo el gráfico acá, fíjense, tengo graficada la nube de puntos, no tengo otra cosa. Y acá vengo, pinto la serie de datos que me los da, botón derecho, o puedo, de alguna, por todos lados tenés menú en Excel para allá, pues yo suelo usar botón derecho porque me cambian el Excel todos los años, así que voy a buscar lo más fácil. Botón derecho, agregar línea de tendencia. Cuando agrego línea de tendencia, fíjense que me da opciones. Formato de línea de tendencia. Me dice, ¿cómo la querés? Exponencial, lineal, logarítmica, polinómica. Acuérdense de G cuando les mostré la función con grado 2. Polinómica, potencial, media móvil. Entonces digo, por ahora, tranquilito, vamos con la lineal. Quiero que sea lineal. Quiero que me muestre, bueno, que me muestre, no me muestre nada. Quiero que... que me muestre la ecuación en el gráfico,
y que también el valor de R cuadrado. Bien. Y listo. Y fíjense que ahora ya tengo mi línea que me aproxima a esos puntos. Y fíjense, miren la fórmula. ¿Qué encuentran en la fórmula? ¿Algo conocido en la fórmula? Lo que hemos encontrado nosotros. Los valores que habíamos calculado de A y B. ¿Sí? Y de hecho, vamos a cambiar, en vez de, si quiero que en vez de una línea de puntos sea el formato, línea sólida, vamos a ponerla para que sea igualita a la otra, que sea verde también, y que sea gordita. Bien. Y ahí tengo nuestra línea de tendencia, ¿sí? Fíjense, esta es lineal. Y esta es la fórmula que representa esta. Inclusive me da el valor del R cuadrado. ¿Se acuerdan el R? Bueno, también lo puedo tener. Obviamente acá me va a obtener la mejor aproximación, que ya lo hace el Excel. Pero fíjense que ocupa el método que usamos nosotros. Acá también le puedo decir, la selecciono y le puedo decir, voy de nuevo a esta línea de tendencia y le digo, mira, quiero que sea exponencial. Y me va a buscar una fórmula exponencial que se aproxime. Y me da la fórmula acá también. No quiero exponencial, quiero logarítmica. Me va a dar una logarítmica. Obviamente, ¿vieron el jueguito que tienen los bebés? Que tenés un cuadrado, un círculo, un triángulo, lo tenés que hacer encajar. Una exponencial, una logarítmica, por ahí no coincide mucho con la forma, pero más o menos puedo utilizarla. Polinómica de grado 2, anda bastante bien, pero le puedo subir el grado 3, grado 4, grado 5, grado 6, ¿sí? Y si tuviera más puntos podría ser de mayor grado. Miren que me da el polinomio, para un polinomio de grado 4 en este caso, se aproxima a los puntos. A mayor posibilidad de curvatura, fíjense que pasa más cerca de los puntos. Vamos. Y también puedo hacer la potencial, que es algo por X al algo, o media móvil, que es otra cosa que no importa. Y después habría bueno, acá no tengo, pero otras que no la puede calcular el Excel serían, por ejemplo, una combinación lineal de funciones. Puedo hacer una función que sea seno de X más coseno de X más E a la X. A por seno de X más B por seno de X más C por coseno, por tangente. Y bueno, voy a calcular A, B y C, y que en función de los valores de A, B y C que le dé, me va a dar una aproximación mejor o peor. ¿Estamos hasta acá? Profe, y para, por ejemplo, si nosotros querríamos la función, no sé, de grado 2, ¿verdad? Sí. Cuadrática. Tendríamos Sí. que hacer lo mismo y ya tendríamos 3 variables por la ecuación. Bien, general. ahí lo van, en el práctico lo van a ver. La teoría es un poco más extensa, no lo doy, pero después le va a dar en la práctica. Hay una matriz grande que es para polinomios de grado n. O sea, vos podés elegir, obviamente, en vez de tener un sistema de 2×2, que son A y B, vas a tener un sistema de 3×3, que es A, B y C. Y si querés de 4, un sistema de A4, cada vez cuando le agregás, cada vez que le agregás un grado más al polinomio, en realidad la lineal es un polinomio de grado 1, ¿sí? Todos coincidimos en eso. A más bx es un polinomio de grado 1. Le decimos función lineal, pero A más bx más cx cuadrado es un polinomio de grado 2. Cada vez que le agrego un grado al polinomio, se me agrega una ecuación a lo que habíamos armado acá. Esto acá va a ser un determinante ya de 3×3, porque la matriz va a ser de 3×3, o 4×4, o 5×5. Ya después la que viene les muestro la matriz armada, en la práctica probablemente lo vean, no es más complejo, un poco más largo nomás. Pero en la práctica voy a dejar esto porque el concepto está acá, ¿sí? Acá lo jugoso de esto es que se acuerden bien de cómo armamos esto acá. El resto es de despejar, ¿sí? Bueno, sé que esta es un poquito larga, pero créanme que es el método más largo que tenemos, el resto ya viene más cortito y como los anteriores. Preguntas. Como ven, nuestro amigo Excel es muy buen amigo. Sinceramente, cuando ves la fórmula con la sumatoria de Riemann repetida varias veces da mucho miedo, pero ya una vez el ejercicio como que no da tanto.
Sí, tranquilo, lo van a hacer. A ver, yo no les miento, yo lo doy todos los años y entro con una fibra sin nada y lo hago 2 pizarrones y me sale, porque es una deducción, es decir, no es que te tengas que acordar de nada. Es bastante intuitivo. No le tengan miedo al álgebra ni a las matemáticas. Úsenlas y cuanto más las usen, más fácil va a ser. Y por más computadora que tengan, háganlo a mano al desarrollo. Yo esto lo hago en el pizarrón, lamentablemente ahora no lo puedo hacer, porque si no estaría hecho en el pizarrón, que es hasta más didáctico hacerlo en el pizarrón. Por eso les recomiendo, agarren un papel, porque en el final lo van a hacer en un papel y lo tienen que explicar. Que la forma en que los ingenieros, los matemáticos, los físicos desarrollan las cosas, ¿sí? Nadie te despeja algo en la computadora, es más engorroso ponerse a tipear fórmulas en la computadora. Lo haces en un papel, que es lo natural. Todavía no encontré ninguna herramienta de edición algebraica que uno diga, mira, esto es casi como despejar. No, todavía no encontré ninguna. Así que por ahora sigo con el lápiz y el papel, que es lo más amigable. Bueno, es lo que han usado ustedes en análisis. Ya tenés GeoGebra, tenés MATLAB, MATCAD, pero todo el mundo lo utiliza eso para calcular cosas, no para despejar o hacer análisis o desarrollos analíticos, ¿no? Bien, preguntas hasta acá. ¿Estamos todos bien? Quedaron callados, ¿eh? Los callé a todos acá. Me asustan, así. De mi parte, ninguna, no sé en los demás. A ver, las micas, tengo mica Cuenca, la otra mica, el dúo de las micas. No, bien? yo voy bien, profe. Bueno. Pues tenemos a mica de Evita. ¿Es Evita o sos vos, Mica, esa foto que tenés de...? No ves, yo tengo miopía, así que me cuesta, pero bueno. Bueno, Mica, listo. Si alguien tiene una duda, por el chat me pueden encontrar por WhatsApp o me contactan por privado y lo vemos. Pero tranquilos, ahora agarren la guía, practiquen tranquilos y seguramente el miércoles van a empezar con ejercicios de estos. ¿Estamos? Chicos, cuídense mucho, nos vemos la semana que viene. De nuevo, cuídense mucho en serio y vayan estudiando, que ya se nos va el cuatrimestre, ¿eh? Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Suerte. Chao, profe.